Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 12 del libro del profeta Daniel. Es el último capítulo de este hermoso libro donde hemos encontrado muchas lecciones poderosas para nuestras vidas. Mensajes de esperanza, mensajes de paz. Y en el capítulo 12 no es diferente, sucede lo mismo. Dios muestra esperanza. Hay esperanza para ti y para mí, pero debemos estudiar la palabra del Señor, querido hermano. Por eso yo te invito, lee la Biblia con sinceridad, con pasión. Lee la palabra del Señor y Dios te ayudará a comprender todo lo que tú leas. El capítulo 12 dice la Biblia, versículo 1, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es. Y esta expresión en aquel tiempo hace que el capítulo 12 y el capítulo 11 sean conectados, estén conectados. Los eventos mencionados en el último versículo del capítulo 11 con este capítulo 12 están relacionados. No se sabe cuál sea primero, si el capítulo 11 o el capítulo 12. Lo cierto es que están estrechamente relacionados estos dos eventos. En el tiempo final, Cristo restauraría a su pueblo. Cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire de entre los hombres, se termine el tiempo de gracia, entonces todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos descenderán sobre el mundo con furia indescriptible. Habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma podrá describirla. Interesante. Y la sierva de Dios, Elena de White, dice en Mensajes Selectos, página 69 del año 1912, viviendo una vida de consagración y abnegación al hacer el bien a otros, podríais haber añadido estrellas y gemas a la corona que llevaréis en el cielo y habríais acumulado tesoros eternos, inmarcesibles. Interesante. Habrá una grande lucha. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo terrible, pero sabes, querido hermano, nosotros no debemos angustiarnos ni preocuparnos por lo que sucederá en ese momento, porque Dios liberará a su pueblo, dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Esto es especial, es hermoso. Sí, el tiempo es terrible, el tiempo es de angustia, el tiempo es de una crisis cual nunca jamás la ha habido. Pero para los que están de parte de Cristo Jesús, los que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, será tiempo de liberación. ¿Te das cuenta? Si estamos de parte de Cristo, no debemos angustiarnos. El versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y este versículo se está refiriendo a esa resurrección especial. Habrá una resurrección especial antes de la primera resurrección que es mencionada en Tesalonicenses. Esa resurrección especial serán de todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel. También se levantarán los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo Jesús y los que se opusieron de manera terrible, más violentamente al pueblo de Dios, serán sacados también de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, dice, y todo ojo lo verá, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, los que le traspasaron. Ellos resucitarán. Porque los muertos impíos, cuando venga Cristo Jesús, no resucitarán. Porque recuerda que Apocalipsis 20 dice que ellos no resucitarán sino después del milenio. Los que resucitan son los santos, los justos que han muerto. Ellos resucitarán primero. Los otros muertos, dice Apocalipsis, no resucitaron hasta que terminaron los 1000 años, hasta que se cumplieron los 1000 años. Pero aquí Daniel dice que en ese tiempo se levantarán los que duermen en el polvo,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo así? Refiriéndose al tiempo final, pues se refiere a esa resurrección especial que te mencioné, una resurrección especial donde todos los que le traspasaron y todos los que se opusieron a la verdad, todos los que mataron y destruyeron a los cristianos persiguiéndolos y todo eso, resucitarán para ver el cumplimiento de esa promesa que había y a la cual ellos se opusieron. Versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria al Señor. Es lo que Dios quiere hacer. Cuando tú y yo leemos la Biblia y no la podemos comprender, es el momento de clamarle al Señor, porque Él nos dará entendimiento. Recuerda lo que dice Santiago 1:5: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará en abundancia y sin reproche, y le será dado. Versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Se le envía la orden a Daniel de que cierre el libro. Y como vamos a leer en los otros versículos, Daniel no entendió la visión. Daniel no comprendió a totalidad esto, porque el libro había sido sellado. Si tú ves, los escritores del Nuevo Testamento tampoco hablan mucho sobre estas profecías, porque el libro había sido sellado hasta el tiempo del fin. Al final del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX se despierta un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo muy distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Se empezó a predicar con mucho fervor esto. Habían numerosos expositores en Inglaterra que predicaban acerca de esto. José Wolf en el Medio Oriente también, Manuel Lacusna en la América del Sur y Guillermo Miller en los Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías que estaban interesados en lo que Daniel había enseñado, pues hasta ese momento ya el libro estaba abierto. Así que todos ellos, basándose en su estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda venida estaba próxima. Hoy esa convicción se ha convertido en la fuerza impulsadora de un movimiento mundial, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque en aquel entonces todos predicaban de la venida de Cristo Jesús, año 1843 y 1844. Realmente desde 1830 empieza el fervor a predicarse con poder acerca de la venida de Cristo Jesús, porque el libro de Daniel estaba abierto. La profecía de las 2300 tardes y mañanas estaba abierta, la comprendieron y llegaron a la fecha de 1844, 22 de octubre. Dijeron: Cristo viene en esa fecha, y empezaron a predicar con fervor en todo el mundo. Pero hubo un gran chasco, y de ese chasco, entonces un grupo pequeño continúa estudiando las Escrituras con fervor, y ese grupo se consolida, empieza a crecer y ahora a interpretar de manera correcta la Biblia y a predicar de la segunda venida de Cristo y del juicio investigador, el mensaje de los tres ángeles. Y luego entonces se convierte en un movimiento que lleva por nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que hoy esta convicción se ha convertido en la fuerza impulsadora de este movimiento mundial, la venida de Cristo Jesús, las profecías de Daniel. Y el versículo 5 de Daniel dice: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y ahora entramos en una nueva sección. Del versículo 5 al 13 es una recapitulación de la visión que aparece en el capítulo 10 al capítulo 12 de Daniel. Y pueden considerarse también estos versículos como una recapitulación de todo el libro. Ahora, dice el texto que Daniel ve a dos hombres, dice: y miré, y aquí dos que estaban en pie. Algunos sugieren que posiblemente estos dos santos sean los que menciona Daniel allí en el capítulo 8, versículo 13. Y luego Daniel dice el versículo 6: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Este ser vestido de lino, Daniel ya lo había visto, este ser celestial. Allí en el capítulo 10, versículos 5 y 6, Daniel había visto
al comienzo de su visión a este ser. Es parte de la misma visión del capítulo 10, lo que aquí se está mencionando. Interesante todo esto. Y el versículo 7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esta expresión de levantar las manos indicaba que se añadía a la declaración la máxima solemnidad y garantías. Interesante el tiempo que se iba a mencionar. Y mira que se menciona una vez más este periodo de tiempos y medio tiempo, aquello de lo cual hablamos en el capítulo 7 de Daniel, versículo 25, donde habla acerca de lo que haría el cuerno pequeño. Esto, como lo explicamos, son 3 años y medio, que son 1260 días, pero en la profecía un día equivale a un año, así que son 1260 años. Ese tiempo va desde el año 538, donde empieza la supremacía papal. Justiniano coloca al Papa Magno como el máximo referente y le dice que él tiene autoridad tanto política como religiosa, así que hace lo que quiere y destruye lo que quiere. Empieza la supremacía papal, año 538 hasta el año 1798 después de Cristo, donde se le quita ese poder al Papa cuando viene Berthier, general del ejército francés de Napoleón, y toma prisionero al Papa Pío VI. Allí termina la supremacía papal. Y este es el tiempo que está mencionando aquí Daniel capítulo 12, versículo 7 también. Tiempos y la mitad de un tiempo. Y se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas esas cosas serán cumplidas, dice el texto. Versículo 8 dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Mira bien que ahora Daniel dice: no entendí. Pero cuando leímos el capítulo 10, versículo 1, Daniel allí confiesa que él entiende todo. Dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y luego, allí en el capítulo 10, versículo 14, el ángel le dice que viene a hacerle entender. Le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Pero ahora, después de haberse introducido el factor tiempo de los 1260 años, como respuesta a esa pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo llegará? Entonces Daniel confiesa que no entiende, porque es una visión que ya había sido sellada. Recuerda que se le dijo a Daniel allí en el versículo 4: sella las palabras de este libro. Incluso quedaron selladas para él también, porque él tampoco comprendió. Interesante esto. Solo sería comprendido en el tiempo del fin. Aquellos hombres que ya mencioné, Guillermo Miller, allí en Inglaterra también, y muchos más que estudiaron este libro con interés, para ellos fue abierto. Y hoy día nosotros leemos la palabra del Señor y lo comprendemos porque está abierto el libro. En esa visión de Apocalipsis capítulo 10, cuando Juan, ejemplificando aquel movimiento de alrededor del año 1843, donde tenían el librito abierto, ese librito es Daniel, estas profecías, y allí estaba abierto, haciendo referencia a ese tiempo, cuando el tiempo del fin llegaría, que se entendería esta visión, esta profecía que traería paz y sería un mensaje poderoso de predicación al mundo. Versículo 9 dice Daniel 12: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora el ángel le dice: tú no entiendes porque están selladas. Todo el significado de ese conflicto de los siglos, página 405 al 406, todo el significado solo sería apreciado por los que habrían de ver el cumplimiento histórico de esas profecías, porque solo entonces se le podría dar al mundo un mensaje basado en el hecho de que su cumplimiento había llegado. Daniel no tuvo la oportunidad de entender, solo lo entenderían aquellos hombres que estarían en el tiempo del fin. Y ahora dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados,
los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Porque la intención de Dios, querido hermano, es que tú y yo comprendamos su palabra. Dios quiere iluminarnos, Dios quiere darnos entendimiento, y Él lo puede hacer. Como te dije, Santiago 1:5, si tú tienes falta de sabiduría, debes pedirle al Señor y Él te da en abundancia, en abundancia. Eso es lo que Dios desea, querido hermano. Pero cuando el enemigo nos toma, nos captura, domina nuestra mente, Él embrutece nuestra mente, Él embota nuestra mente, nos nubla la visión, la mente, y no podremos entender. Por eso es que dice el texto, los impíos no entenderán, los impíos no comprenderán, pero los limpios entenderán y comprenderán. Por eso es que debemos pedirle al Señor discernimiento, pedirle al Espíritu Santo que nos hable, y así podremos comprender. El versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Interesante estas fechas que se dan aquí. Y esto del continuo ya lo estudiamos allí en el capítulo 8. Y allí dijimos que algunos sostienen que el continuo sacrificio se refiere al paganismo cuando llega y domina y destruye todo lo santo y lo puro. Entonces ese es el continuo. Otros dicen que el continuo se refiere al ministerio de Cristo en el santuario celestial, que fue quitado o fue quebrantado por la imposición de la misa y todas las ceremonias de la Iglesia Católica. Pero los que sostienen que el continuo representa el paganismo, restan 1290 a 1798, y esta fecha nos da 508. 508 es el inicio de esta profecía de 1290 días. En ese año o en ese tiempo, ¿qué sucedió? ¿Qué acontecimientos sucedieron? En esa fecha sucedió la conversión a la fe católica de Clodoveo, rey de los francos, y la victoria sobre los godos. Esto es un importante paso en el establecimiento de la supremacía de la Iglesia Católica en el occidente. Entonces, aquí encaja muy bien cuando dice, se ha quitado el continuo. Al imponerse la fe católica y todos los ritos y ceremonias que ellos traían, el continuo, o sea, el paganismo permeó, el paganismo inundó la fe cristiana y tiró por tierra la verdad. A esto se refiere. Ahora, los que sostienen que el continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario y la verdadera adoración de Cristo durante la era evangélica, no encuentran una explicación satisfactoria para este texto. Creen que este es uno de los pasajes de las Escrituras sobre el cual el estudio futuro proyectará más luz. Estas son las dos interpretaciones que hay respecto al versículo 11. Pero algunos dicen que inicia en el año 508. Y creemos que pudo haber sido en aquel momento, porque las dos profecías de 1260 y 1290 llegarían hasta 1798. Ahora, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. El versículo 12. Y si los 1290 y los 1335 días comienzan en la misma fecha, entonces los 1335 días llegarían hasta el año 1843. Esta es una fecha muy importante en relación con el gran despertar adventista ocurrido en Norteamérica, que generalmente se conoce como el movimiento millerita, pero por eso dice aquí, bienaventurado el que espere y llegue. El que estuvo en esa fecha fue bienaventurado porque recibió un mensaje especial. Hubo un gran fervor, un despertar religioso poderosísimo. Por eso dice bienaventurado. Entonces sí cabe decir que los 1290 y los 1335 inician en el año 508 después de Cristo, y los 1290 llegarían hasta 1798, pero los 1335 días llegarían hasta el año 1843, donde hay el fervor, el gran despertar religioso, la gran proclamación del Evangelio de la segunda venida de Cristo Jesús. El que llegó en ese momento recibió un mensaje de gozo, un mensaje de alegría. Por eso Daniel dice, bienaventurado el que llegue hasta aquella fecha. Y el versículo 13 dice, y tú irás hasta el fin
y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Profetas y Reyes, página 402 dice: el cumplimiento de las profecías de Daniel debía alcanzar hasta un futuro lejano. Daniel debía descansar en la tumba, pero hasta el tiempo en el periodo final de la historia de este mundo se le permitiría a Daniel ocupar otra vez su suerte y lugar. Se le prometió a Daniel que haría parte de la resurrección especial, resucitaría para ver el cumplimiento de las profecías que él había dado o que él había escrito y que había recibido de parte de Dios. Mensajes Selectos, página 176 del año 1899 dice: ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad. Ha llegado el tiempo para que, como nunca antes, se propague por el mundo la luz que le fue dada. Si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a Él aumentarían grandemente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra. Querido hermano, tenemos una gran misión, tenemos una gran responsabilidad: conocer la palabra del Señor, estudiar la Biblia, centrarnos en su palabra, escudriñarla todos los días, grabar esos mensajes en nuestra mente, en nuestra vida, para poder salir a proclamar a las demás personas acerca de todo lo que va a ocurrir y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. La salvación de Cristo se aproxima y Dios nos invita a predicar con fervor, con poder, la palabra del Señor. Hazlo, querido hermano, no te detengas, sigue firme, porque Cristo está próximo a venir. Cristo te invita, Cristo te llama, porque quiere salvarte. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y así terminamos con este maravilloso libro del gran profeta Daniel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!